Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Y vamos a meditar en esta tarde en los versículos 3 al 8, en esta serie de enseñanzas que estamos llevando del libro de Apocalipsis. Si te preguntaría en este momento, ¿cómo visualizas el hogar celestial? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo te imaginas el cielo? ¿Cómo te imaginas la patria celestial? Que algún día, tarde o temprano, llegaremos. Para muchos el cielo es como una especie de nube en donde los creyentes están, ¿no?, flotando. Un hermano decía, el cielo, pastor, es una nube privada que vamos a tener. Y ahí vamos a estar con nuestra arpa en la mano, vestidos de ropa blanca, decía el hermano. Y yo me imagino, decía el saltando pastor, de nube en nube por toda la eternidad. No sé si tú piensas de esa manera acerca del cielo, hermano, o la patria celestial. Yo le decía al hermano, así en forma de broma, hermano, pero ¿no te va a sonar muy aburrido eso? Saltar de nube en nube por toda la eternidad, tocando con tu arpa y con ropa blanca. ¿No será una vida muy monótona? Y el hermano me decía, no, es que pastor, claro, yo creo que vamos a saltar de nube en nube, pero yo creo que al saltar de nube en nube vamos a visitar a Abraham, a Elías, a David. Entonces no creo que sea tan monótono, me decía. Cada nube un día, visitando a los patriarcas. ¿Qué les parece, hermanas? No sé si tú piensas de esa manera en el cielo o en el hogar celestial. Muchos tienen un concepto bien torcido, bien equivocado de lo que es el cielo, de lo que es la patria celestial. Nosotros aprendimos el domingo pasado que el cielo o nuestro hogar celestial no será otra cosa que este mundo transformado. Nuestro hogar que el Padre está preparando para nosotros será en esta tierra, hermanos, en este mundo, pero un mundo renovado, un mundo regenerado. Ya vimos eso en Apocalipsis capítulo 21, verso 1 y 2. Ese es el cielo que nos espera, un mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, en donde reina y mora la justicia, en donde no va a haber más maldad, no va a haber más llanto ni dolor. Entonces, ese concepto de las nubes y de saltar de nube en nube visitando a los patriarcas, si te das cuenta, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. El cielo nuevo y la tierra nueva será en esta creación, pero transformada. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. Esta es la segunda pregunta. ¿Qué es para ti lo más importante del cielo? Déjame ponerte de otra manera esa pregunta. ¿Qué esperas del cielo, hermano, hermana? Algunos esperan del cielo las calles de oro y ¿qué cosa más, hermanos? Y el mar de cristal. Uy, ¿no? Las hermanas, pastor, en este mundo yo no tengo casa, pero allá está mi casa de oro. En esta tierra camino empolvada, los caminos todo ni siquiera con asfalto, con tierra, pero allá el camino, ¿cómo va a ser? De oro. Yo decía a una hermana, si va a haber casa de oro, calle de oro, entonces, no sé, diente de oro más, hermana, pues has de poner con el Señor allá arriba. Si todo piensas en oro, hermanos, muchos de nosotros, en el ámbito cristiano, ambicionamos del cielo en cosas materiales. ¿No han puesto a pensar en eso? En cosas materiales, hermanos. Estamos tan sumidos en el materialismo que lo único que esperamos del cielo es su oro. Su oro, pastor, oro. Cuando pensamos en el oro brillan nuestros ojos. No, hermanos, lo más importante del cielo no es las calles de oro, el mar de cristal. Alguno podría decir, pero pastor, ¿acaso eso no dice el himno, el cántico? Calles de oro andaré, dicen los hermanos, caminaré, así dice un cántico. ¿Acaso eso no es bíblico, pastor? No, hermanos.
Sea que una canción diga eso, no significa que la Biblia enseñe eso, hermanos. La palabra del Señor enseña otra cosa. Lo más importante del cielo no son las calles de oro, no son el mar de cristal. Para un creyente, esas cosas no tienen relevancia en el cielo. Lo más importante para un peregrino del cielo es que ha de estar allí su Señor. Lo que espera un creyente del cielo con todas sus fuerzas es la presencia de su Dios en medio de él. Y de eso quiero hablar, hermanos, en esta tarde. El cielo será cielo porque Dios estará ahí. Si en el cielo hay calles de oro y hay mar de cristal, hay casas de oro y no está Dios ahí, como decía cierto predicador, eso no es cielo. Eso no es cielo. El cielo es cielo. La patria celestial será un lugar de bendición porque Dios estará presente allí y nosotros le podremos ver. De eso hablaremos en esta tarde. Hay dos cosas que vamos a aprender en nuestro pasaje. En primer lugar, en el versículo 3 vamos a ver que allí en nuestro hogar estará la presencia del Señor. La patria celestial será un hogar en la presencia del Señor. Y en segundo lugar vamos a ver que en ese hogar donde algún día habitaremos será un hogar lleno de bendición. Acompáñenme por favor al versículo 3, hermanos, y leamos juntos la palabra del Señor. Nuestro hogar será un hogar en la presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 21, verso 3, dice la Escritura: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El texto está enfatizando aquí la presencia de Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva. La morada de Dios está siendo visualizada en ese pasaje con la imagen del tabernáculo. ¿Han notado? Dice Juan: yo vi el tabernáculo de Dios con los hombres. Los que conocemos el Antiguo Testamento habremos visto allí que el tabernáculo era donde estaba Dios, donde moraba Dios en el Antiguo Testamento. Es interesante, hermanos, que luego de hacerse el tabernáculo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel edificó un templo. Un templo. Salomón, David, edificaron un templo hermoso en donde reposaría la presencia de Dios. Pero saben, hermanos, en algún sentido, el tabernáculo en el desierto y el templo en Jerusalén, si bien simbolizaban la presencia de Dios con el pueblo, esa presencia no era completa, no era total. De hecho, si tú ves en el Antiguo Testamento, te darás cuenta que Dios estaba con el pueblo, que Dios estaba con ellos a través de ese tabernáculo y el templo. Pero Dios no estaba nunca entre ellos. El tabernáculo era un lugar aparte del pueblo. El templo era un lugar aparte del pueblo, en donde si tú querías experimentar la presencia de Dios, tenías que ir allí. Lo que el texto nos está prometiendo aquí es algo distinto a lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Ya no necesitaremos en el hogar celestial acudir a un lugar para experimentar la presencia de Dios. No, hermanos. Literalmente lo que el texto está diciendo es que el mismo Dios levantará su tienda entre nosotros. O sea, en otras palabras, Dios vivirá con nosotros. Estaremos con Dios en un mismo techo. Estaremos en su misma presencia. Esto ya había ocurrido antes. ¿Recuerdan cuando Jesús vino por primera vez a la tierra? Jesús en un sentido se tabernaculizó, o sea, habitó, dice Juan, entre nosotros. Ya Dios vino a este mundo y vino a levantar su tienda. Y cuando Juan vio a Cristo, en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan dijo estas palabras: es que Él habitó entre nosotros.
y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. O sea, Juan dijo, vimos a Dios. Vimos a Dios entre nosotros. Caminó entre nosotros. Y era tan precioso, tan hermoso su gloria. Era una gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. El rostro de Cristo era un rostro de gracia, era un rostro de bondad, dice Juan. Y estuvo entre nosotros Dios. Y ahora viene Apocalipsis capítulo 21, verso 3, la promesa de ese mismo Dios. Yo habitaré entre ustedes. Yo estaré en medio de ustedes. Viviremos juntos en un mismo techo, en una misma casa, tú y yo. Si podríamos resumir en una sola frase esa palabra, el tabernáculo de Dios con los hombres, podríamos decir como si Dios estuviese diciendo, yo moraré entre ustedes. Es lo que Dios está tratando de decirnos. Yo estaré con ustedes, entre ustedes, en medio de ustedes. Ahora imagínate por un momento, hermanos, habitar en la presencia de Dios completa y plena. Imagínate eso. Imagínate ver a Cristo cara a cara. Tú podrás conocerlo, podrás amarlo, podrás abrazarlo, podrás servirle con todo deleite y plenitud. Y sobre todas las cosas podrás disfrutar de su presencia en medio de ti. Cuando lleguemos a la patria celestial, vamos a decirle adiós a la dulce oración. ¿Sabías eso? Porque ya no necesitaremos orar. Ya no habrá más oración. Ahora podemos orar a Dios sin verlo. Oramos por fe, aferrándonos a que Él está ahí, existe y vive. Pero un día vamos a decirle esa dulce oración a Dios. Nos vamos a despedir de la oración, porque Dios estará con nosotros y le podremos ver cara a cara. Aquel día, hermanos, será glorioso para nosotros. Será un día inolvidable para el pueblo de Dios, porque podrá experimentar de una manera más especial de la que ahora experimentamos su presencia, su cuidado. Con razón ese himno que cantamos, y cantamos siempre en nuestra iglesia, ¿no? En presencia estar de Cristo, la última estrofa dice, cuán glorioso será ver a nuestro Señor ese día, cuán glorioso será ver su rostro cara a cara. Él morará con los hombres, entre ellos. Y el texto añade en el versículo 3, la última parte, leamos, y dice el texto, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que las promesas del Antiguo Testamento se cumplirán. Todo lo que Dios había prometido desde Génesis llegarán a su cumplimiento aquel día. El autor Simon Kistemaker, hablando de esa frase, y yo tendré mi pueblo y yo seré su Dios, el autor dice esto, hermanos, algo hermoso. Dice este hermano: Juan alude a un pasaje bien conocido en el que Dios, hablando acerca de un pacto, dice: habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice este autor. Este texto es un hilo de oro entrelazado en la estructura de todas las escrituras. En otras palabras, lo que está diciendo este erudito es que esa frase, esa promesa, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, es un hilo de oro que recorre por toda la estructura de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la columna vertebral que sostiene la Escritura. Génesis capítulo 17, versículo 7, ¿recuerdan? Dios le dijo a Abraham: haré de ti una descendencia grande y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo.
Esa fue la promesa hecha en el principio en Génesis. Y llegamos a Apocalipsis y está diciendo Dios lo mismo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y añade este erudito, Simon Kistemaker, culmina esa frase diciendo, dice él, este es el hilo del amor permanente de Dios por su pueblo del pacto. En otras palabras, esta es la promesa de amor que Dios le hizo a su pueblo. ¿Saben, hermanos, por qué Dios creó el cielo? Él creó el cielo porque te ama. La razón del cielo es que Dios te ha amado tanto, te ama tanto, hermano, que quiere vivir contigo por toda la eternidad. Es por eso que se hizo el cielo. El cielo es la razón del amor de nuestro Dios por su pueblo. Cuando vemos la patria celestial, cuando escuchamos ese nombre, patria celestial, hogar en el futuro, es como si Dios estuviese diciendo, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y eso significa que nosotros tenemos que vivir juntos por el resto de nuestra vida. Es un pacto de amor. Yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán mi pueblo. Para Dios eso es lo más importante. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para Dios lo más importante del cielo no es las calles de oro ni el mar de cristal. Lo más importante para nuestro Dios del cielo es que va a vivir con su pueblo, va a estar con nosotros. Pensando en esto yo decía, pero Señor, ¿cómo somos tan malagradecidos a veces nosotros? Tú pensando en nosotros, tú pensando en vivir con nosotros y nosotros pensando en las calles de oro y el mar de cristal. En vez de pensar en ti, tú eres el centro del cielo. Tú eres el cielo, Dios. Estar contigo es estar en el cielo. Cuando tú vas a la casa de tu padre, de tu mamá, si vive, hermano, tú vas, cuando vas a visitar la casa de tus padres, ¿vas a visitarlos a ellos o vas a visitar a la casa de tus padres por las cosas que tienen ellos? A veces los papás tienen, ¿verdad?, un sofá hermoso, una tele plana, y uno en la casa a veces está medio chauquita, ¿no? Medio mal, y uno dice que era la casa, ahí hay tele, ahí hay un sofá lindo para echarme, para mirar. Uy, así uno piensa, ¿verdad? Uno, hermanos, piensa siempre en las cosas materiales. Y a veces eso es lo que nos ocurre con el cielo. No, hermanos, el cielo es Dios. Y no quiero que pierdas de vista esto. Lo más hermoso del cielo será ver a Dios en medio de nosotros. Había un joven que había quedado ciego a los 10 años. Y este joven se hizo un tratamiento para poder recobrar la vista. Tenía a su novia. Y el doctor le había pronosticado a este joven que iba a volver a ver, ¿no?, la visión, iba a recuperar la visión. Y la fecha más o menos aproximada que el doctor le había pronosticado era la fecha de la boda. Era cerca al momento donde él se iba a casar con su novia. Entonces, él dijo a su padre y a su madre, papá, mamá, estoy vendado de los ojos, no puedo ver. Quiero que me lleven a la boda. Así vendado. El doctor ha pronosticado que aproximadamente en estas fechas voy a recobrar la vista con el tratamiento. Pero quiero que hagan esto, dijo el joven. Cuando mi novia esté entrando y esté conmigo, yo quiero que en ese momento, me destapen la venda de los ojos y voy a ver a mi esposa, voy a ver a mi novia. Y entonces llegó la fecha, los padres se prepararon, le colocaron, la cinta aquí, y llegó la hora de la boda y él entró con su cinta al medio, para que el pastor le case. Entró la esposa y, hermanos, él pidió a la audiencia que tomen asiento y pidió a sus padres que le quiten la venda de los ojos. Y, hermanos, inmediatamente cuando le quitaron la venda de los ojos, este joven abrió sus ojos
Y cuando abrió sus ojos, después de haber estado ciego por muchos años, vio a su esposa. Y cuando la vio, le dijo a ella, y cito, hermano, sus palabras, le dijo: eres más hermosa de lo que jamás me pude haber imaginado. Eres preciosa. Nunca me he imaginado que tu belleza sea tal. Aquel día, hermanos, cuando estemos con el Señor y nuestros ojos espirituales sean abiertos en la presencia de Dios, podremos decir como este joven a nuestro Señor Jesucristo: Señor, había sido lo más hermoso de lo que jamás me pude imaginar. Había sido lo más bello, lo más lindo, Señor. Algo así nos ocurrirá, hermanos, en el cielo, en nuestro hogar celestial. Es por eso que lo más importante que debes pensar, que debes meditar acerca de tu hogar celestial, es en Cristo y en su presencia al lado tuyo. La bendición más grande será Cristo, pero no será la única bendición que gozaremos allá en el cielo, hermanos. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. Versículo 4 y 5 de Apocalipsis 21. El texto nos muestra otras muchas bendiciones que experimentaremos aquel momento. Leamos por favor el versículo 4. Dice el texto: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas han pasado, dice Juan. Pero antes de decir esa frase, Juan nos muestra una imagen bien tierna, hermanos. El texto dice literal: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, Dios hubiera dejado en su palabra simplemente la promesa de que no lloraremos más. O sea, Dios hubiera dicho ahí: no llorarán más. Hubiera sido simple, compacto. Pero Dios escogió las palabras correctas para motivar el corazón de su pueblo. El texto dice: Dios enjugará toda lágrima de ellos. Dios quiso que sepamos que cuando lleguemos al cielo, el primero que nos recibirá será Él. Estará ahí Dios. Y en segundo lugar, Dios quiso dejar en claro que Él mismo, Él se encargará de secar todas nuestras lágrimas en el cielo. La imagen, hermanos, es la imagen de un padre que se inclina a su hijo, y prácticamente inclinándose a su hijo, empieza a sobarle la cara y a decirle: ya todo pasó, ya estás en casa, tranquilo, ya todo pasó. Es la imagen más tierna de nuestro Padre celestial. Lo que estamos viendo, hermanos, en este pasaje es la misericordia derramada del Señor por su pueblo sufriente. Hermanos, sufrimos. La vida en el Señor es una vida de lágrimas. Cierto hermano decía: pastor, pareciera que para el pueblo de Dios este mundo es un valle de lágrimas. Lloramos por diferentes cosas, hermanos. Lloramos por la muerte. Lloramos por la miseria del mundo. Lloramos por nuestra propia miseria. Lloramos porque a veces nos desesperamos. Lloramos porque a veces nos persiguen. Lloramos porque escuchamos el oprobio. Lloramos por nuestros hijos. Lloramos por nuestros nietos. Lloramos por nuestro país. Lloramos por la iglesia. Lloramos por el pecado. Lloramos y lloramos. Hombres y mujeres, quien quiera que sea, si eres un cristiano, la vida cristiana es una vida de lágrimas.
Hermanos, en la vida cristiana no hay esa frase machista, ¿no? Solo las mujeres lloran, los hombres no deben llorar. Eso no existe, hermano. En la vida cristiana todos de alguna manera hemos experimentado el dolor y hemos llorado. Y saben, hermanos, algún día todo esto se acabará, y eso es lo que nuestro Dios nos está prometiendo. Todo eso se acabará. El Padre nos abrazará en la persona de su Hijo Jesucristo y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Secará cada gota de lágrima que hemos derramado en esta tierra por su reino. Y qué consolador, hermanos, qué consolador será ese momento. No saben qué bello es, hermanos, recibir el abrazo de tu Padre cuando estás desesperado y afligido. Una de las cosas que nunca voy a olvidar del abuelo, de mi abuelo, que partió a la presencia del Señor. Ustedes lo conocían, el hermano primo. Y como nieto recuerdo como si fuera ayer, hermanos, una anécdota que me pasó. Ese tiempo el pastor Daniel pastoreaba aquí la iglesia en Quillacollo. Y habría tenido 10 años, 9 años. Tocaba el yambé, el bombito en la iglesia, yo, en el grupo de alabanza. Y vas, hermanos, que cantando, tocando, ensayando el grupo de alabanza, los jóvenes querían tocar una canción que no era bíblica, que no estaba bien. Y bueno, yo era un simple niño, ¿no? Y levanté mi mano y le dije al director del grupo de alabanza, le dije, eso no podemos tocar. Esa canción no es buena. Creo que era del grupo Maná y no sé de qué querían meterlo ahí. No podemos tocar eso en la iglesia, ¿cómo vamos a tocar? Y el joven me dijo, el líder me dijo, oye, ¿y a ti quién te ha dicho que no podemos tocar eso? Y yo recuerdo, y como niño simplemente yo dije, mi papá. Yo no sabía nada, no sabía ni la Biblia muy bien, hermanos. Oye, mi papá. Había escuchado a mi padre muchas veces decir, no van a escuchar música mundana, música secular. Le dije, mi papá. Y hermanos, esa noche fue muy oscura para mí porque todo el grupo de alabanza se fue contra mí. ¿Cómo es posible? Todo lo que tu papá dice tú haces, ¿no? Que no tienes criterio y tan, ¿no? Hermanos, fue tanta la presión, fue tanta la acusación, fue tanto el oprobio, hermanos, que no pude hacer otra cosa que llorar. Prácticamente yo lloré, hermanos. Yo recuerdo bien, el pastor Daniel y la hermana Elizabeth estaban en Garcipampa en esas épocas, creo que había retiro, y el abuelo también estaba allá, el hermano primo. Y no sé cómo, hermanos, yo dejé el yambé en medio del ensayo, corrí llorando, hermanos, llorando por toda la Plaza Bolívar hasta llegar a Garachipampa, ¿no? Y no sé cómo llegué, hermanos, pero corrí con lágrimas en los ojos por todo lo que había pasado esa noche. Y cuando llego al lugar, el primero que me encuentro es al abuelo. El abuelo estaba saliendo del lugar, yo estaba entrando y me mira y yo corro ante el abuelo y le abrazo al abuelo, y el abuelo se inclina hacia mí, era pequeño, y me abraza el abuelo y me dice, ya ha pasado todo, estoy aquí. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Y yo empiezo a contarle, abuelo, esto ha pasado. Y el abuelo empieza, ¿no?, a secar mis lágrimas, el abuelo, y decirme, hijo, todo ha pasado, ya ha pasado, estás aquí, estamos aquí, tranquilo. Y hermanos, nunca voy a olvidar ese amor paternal, ese consuelo profundo que mi alma sintió cuando pude ver el tierno amor inclusive de mi propio abuelo. Hermanos, eso es lo que Dios está prometiendo aquí en Cristo Jesús. Estamos corriendo en este mundo, estamos corriendo y corriendo llorando a veces. Nos oprimen, nos persiguen, nos hablan cosas en contra de nosotros y lloramos y corremos, seguimos corriendo y lloramos y seguimos corriendo sin cansarnos en busca de un consuelo, de una ayuda. Vemos morir a nuestros seres queridos, vemos a nuestros hijos descarriarse y lloramos, pero un día, hermanos, llegaremos al hogar, llegaremos a la meta y nuestro Padre nos abrazará.
Secará toda lágrima de nuestros ojos. Es el amor tierno de Dios, hermanos míos. Por eso Dios se gastó toda esa palabra. Yo enjugaré la lágrima de tu ojo. Él no quiso ser simple, no quiso decir simplemente no llorarán. Yo me encargaré de consolarlos. Estarán en mis brazos. Yo secaré cada lágrima de sus ojos. En el cielo no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá clamor, porque todas esas cosas han pasado, dice Juan. ¿Por qué el cielo será felicidad y felicidad? Porque, hermanos, todo lo que al hombre le ha hecho infeliz desaparecerá. Ya no habrá más un adiós. Ya no habrá motivo para que nosotros podamos clamarle a Dios, porque no habrá nada que nos haga sufrir y llorar. Como alguien dijo, y viviremos felices por siempre. Por siempre. Ahora alguien podría decir, pastor, eso suena muy bonito. Parece como un cuento de hadas, no lo es. El versículo 5, continuemos la palabra del Señor. Dice el texto, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas estas cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es como si Dios le hubiera dicho a Juan, Juan, las palabras se las lleva el viento. Escribe lo que te estoy diciendo. Escríbelo, porque lo que estoy diciendo es fiel y es verdadero. El Dios que no miente y el Dios que nunca te ha fallado es el que te promete, hermano y hermana, hogar celestial. No más muerte, no más llanto, no más dolor. Es la promesa de nuestro Dios, es su palabra. Cielo y tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. No se trata de una ilusión, no se trata de un cuento de hadas, no se trata de una imaginación, hermanos. Es la palabra de nuestro Dios. La pregunta es entonces, ¿cómo yo respondo frente a la maravillosa promesa de nuestro Padre Celestial? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a todo lo que Él me ha prometido que hará en mí? Su presencia, no hay llanto, no hay dolor, enjugará mi lágrima. ¿Cómo debo yo vivir acorde a eso que estoy oyendo? Y con esto termino, hermanos, este sermón. Hay al menos en nuestro texto 3 aplicaciones muy importantes que Juan deja para el pueblo de Dios que esté escuchando esto. En primer lugar, hermanos, Dios quiere que su pueblo confíe en que Él es el autor y el consumador de nuestra salvación. Dios quiere que nosotros entendamos y estemos seguros de que Él es el que ha iniciado con la historia de la humanidad y es el que lo ha de terminar. Y observen en qué palabras Él le dice a Juan, versículo 6, dice el texto, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última letra del abecedario griego. Y lo que simplemente Dios quiere dejar claro a su pueblo es que Él es el principio de todas las cosas y Él es el final. En las manos del Señor está la historia de este mundo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y termina la historia de la humanidad, Dios descendiendo a la tierra como el creador y el soberano de ella. Dios en el principio en Génesis y Dios en el final. Toda la historia ha sido decretada y dicha por Dios. Hecho está. Hermanos míos, nada de lo que pasamos en esta tierra sucede por accidente, hermanos.
los accidentes no suceden por accidente. Los accidentes suceden por la soberanía de Dios. Dios ha dicho cómo ha de comenzar este mundo, y Dios ha decretado cómo ha de terminar. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Dios quiere que descanses en esa promesa. Pero también, en segundo lugar, el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo luchador en esta tierra. Un pueblo que se arme con toda la armadura de Dios y pelee hasta el final. Un pueblo fiel. Es por eso que en el versículo 7, leamos las escrituras, Él nos deja esta promesa. Dice el versículo 7: al que venciere, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es como si Dios estuviese diciendo: aquel que luche hasta el final, aquel que se ponga mi armadura y me sea fiel como soldado y venza, le haré que herede todas las cosas que estoy escribiendo en este libro. La vida cristiana, hermanos, no solamente es una vida de sufrimiento en ocasiones, también es una vida de luchas. Somos soldados, tú y yo. Estamos peleando la batalla, una batalla. Dios nos ha dejado aquí como soldados para empuñar la espada del Espíritu y ponernos su armadura y seguir peleando hasta el final. Solo los que peleen hasta el final heredarán todas estas cosas. De hecho, en el versículo siguiente, versículo 8, si ustedes leen el texto, dice: los cobardes serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Es interesante eso. Los cobardes no podrán heredar esa patria celestial. Solo los valientes, solo los guerreros que han permanecido fiel en el lugar donde Dios les ha colocado. Hay una historia, hermanos, de un soldado japonés llamado Hiro Onoda. Así se llamaba este soldado, Hiro Onoda. A este soldado le dieron una misión difícil: meterse a las islas, o a la selva, de las Filipinas. Y cuando su comandante jefe le mandó, hermanos, a meterse a la selva de las Filipinas, le dijo a este soldado, escuchen bien, le dijo esto: no te puedes rendir nunca. La única forma en la que puedes rendirte o dejar tu servicio es cuando yo, tu comandante en jefe, de manera directa y en persona, te diga: ríndete. Entonces te vas a rendir. Onoda se fue, hermanos, a esa selva solitaria, soldado, y estuvo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, solo en esa selva, con su arma, vigilando. 15 años no aparecía su comandante en jefe. 20 años no aparecía el comandante en jefe. 25 años no aparecía. Después de 30 años, un helicóptero llegó hasta la selva. Y el comandante en jefe de este soldado descendió. Eso sucedió en el año 1979. Fue una historia a nivel mundial. Y el comandante en jefe le dijo al soldado, después de 30 años, el comandante: oye, ¿qué has hecho en 30 años aquí? Hace rato ya ha acabado la guerra. Hace rato ya ha acabado la guerra. Sigue parado aquí. ¿Por qué no te has ido? Ya ha acabado todo, hace tiempo. Y el soldado le respondió a su comandante, le dijo: es que, mi señor, yo le prometí no rendirme nunca hasta que en persona usted me lo diga. Ahora está aquí, lo veo, deme la orden, señor. Entonces el comandante le dijo a este soldado: soldado,
ríndete, ríndete. Baja las armas, que la guerra ha acabado. Nosotros, hermanos, no tenemos opción. Nuestra lucha es hasta el final. Tenemos nuestro comandante en jefe, ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermanos, Él nos ha dejado en este mundo para luchar, para batallar. Y hasta que Él no nos dé la orden de rendirnos y de decirnos hasta aquí nomás, nosotros tenemos que permanecer en nuestras filas. No puedes bajar las armas, no puedes ser cobarde y rendirte hasta que el Señor lo diga. Si es que vas a estar aún en el hecho de tu muerte, hermano y hermana, en el hecho de tu muerte, y estés a punto de morir, y aún no escuches la voz del Señor decirte, ríndete, hasta aquí llega todo. No podemos rendirnos. Nuestra lucha tiene que ser hasta el final. Dios está con nosotros, nos ha dejado de todo su armadura para que luchemos y batallemos en este mundo. Y no hay, hermanos, no hay tregua, no hay negociaciones. No podemos ceder en esta lucha, tenemos que mantenernos firmes hasta el final, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Algunos podrían pensar, pastor, pero ¿acaso eso no es tanto fanatismo? No, hermanos, eso es fidelidad al Señor. Y la última aplicación de este sermón, hermanos, para nosotros se encuentra del versículo 8, y termino con esto. Dice el texto: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí, hermanos, simplemente quiero aplicar para aquellos que son creyentes y para aquellos que aún no conocen a Cristo. Esta carta, este libro de Apocalipsis ha sido escrita para una iglesia. Y es a la iglesia a la que el Señor está diciendo, quiero que escuchen bien esto. Presten mucha atención. Porque habrán personas en sus filas que no podrán entrar a la patria celestial. Y Él dice, uno de los requisitos para irte al infierno. O sea, si tú me preguntas, pastor, ¿qué requisitos debo cumplir para irme al infierno? Entonces Dios dice en su palabra, simple: sé cobarde, sé incrédulo, sé abominable, sé homicida, sé fornicario, sé hechicero, idólatra y mentiroso. Entonces eres un candidato perfecto para heredar el lago de fuego. Cobarde, cobarde. Alguien que no asume su responsabilidad. Cobarde es aquel que, sabiendo la verdad, no la dice. Cobarde es aquel que se ha dejado llevar por sus concupiscencias y sus pecados. Cobarde. Incrédulo es aquel que, sabiendo que Dios ha dicho algo en su palabra, no lo hace. Hermanos, ¿por qué pecamos? Pecamos por incredulidad. Pecamos porque no le creemos a Dios en lo que Él nos dice y nos promete en su palabra. Abominable, abominable. Alguien que está plagado de inmundicias, homicidas, personas que han matado con sus labios a otros, enojándose, injuriándoles, hablándole mal de otra persona. Hermano y hermana, escúchame bien. El homicidio en la Biblia no significa que tú agarres un revólver y le dispares a una persona. Hermano, dijo Cristo, que si te enojas, escúchame bien, si te enojas con tu hermano, si estás enojado con tu hermano, ahora piensa un poco aquí, porque eso está pasando en la iglesia. ¿Estás enojado aquí con algún hermano tuyo?
¿No le puedes mirar ni en pintura aquí entre nosotros? Es tal tu rabia que no, con él ni el saludo no quiero. Hermana, ¿estás así? Eres una asesina, dice el texto, eres un homicida. ¿Y tú crees que con esa actitud vas a heredar el reino de Dios? No, Jesús dijo, cualquiera que se enoje con su hermano, con su prójimo, es culpable de homicidio, ha matado a esa persona. El texto añade también y dice, tampoco los fornicarios. La palabra ahí literal es pornos, de donde viene la palabra porneo, que significa pornografía. ¿Estás viendo pornografía? Hermanos, estamos en un mundo donde existe mucha inmoralidad sexual. Y hablo, hermanos, de este aparatito. Este aparatito no es nada malo en sí mismo. Dios nos ha dado la tecnología para hacer el uso del bien, pero muchos de nosotros, hombres y mujeres en esta tierra, están cayendo en la inmoralidad sexual en este aparatito, mirando pornografía, mirando mujeres desnudas. Eso es fornicación. El texto también aplica aquí para aquellos que se han unido. Escúchenme, hermanos míos, aquellos que se han unido sin contraer matrimonio. Estás fornicando. Eso es inmoralidad sexual, cuando tienes relaciones sexuales sin matrimonio, en concubinato. Es pecado. No debes dejar pasar eso, porque ellos no heredarán la vida eterna, dice el Señor. Serán lanzados al lago de fuego. Aquellos que están coqueteando con mujeres, y esto me hablo a los jóvenes que están aquí. Estamos en una época joven, donde joven de 15, 16, 17 años fácilmente agarra a una mujer de la mano, le abraza, le está como vivoreando en la esquina. Hermanos, aunque no lo crean, eso está sucediendo en la iglesia local. Eso está pasando aquí. Está Juan escribiendo a una iglesia como la nuestra. Joven, eso es pecado, eso es fornicación. Dios ha dado la sexualidad en su lugar y es dentro del lecho matrimonial. El texto también habla de los idólatras, de aquellos que aman todo a menos Dios, la plata, el trabajo, su hijo, su familia, lo que sea por encima de Dios. Y por último, hermanos, y esto creo que es algo que al menos yo, hermanos, se me pasaba y decía, es algo muy importante: la mentira. La mentira. Los mentirosos no heredarán la vida eterna. Hermano, hablar mal de tu hermano, hablar falsamente es mentira. Hermano mío, decirle al policía algo que tú has hecho y decirle otra cosa es mentira. Decirle al hermano o a la hermana, ¿no? A veces pasa eso. ¿Dónde estás, hermano? Estoy aquícito. Cuando estás allácito, es mentira, hermano. Ya voy a llegar, en la esquinita estoy, pero estás saliendo de tu casa, eso es mentira. Ahora uno dirá, pero pastor, chiquitito es. No importa, mentira es mentira. Así un ladrón ve un lapicero o un borrador, es un ladrón. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el infierno. Amigo y amiga que estás aquí y que has escuchado esta palabra, esta predicación, Dios quiere que sepas que tú has violado de muchas y otras maneras todas estas directrices que Él ha dejado. Amigo y amiga, tú eres un cobarde. Seguramente has asesinado a muchas personas enojándote. Eres un incrédulo que hasta el día de hoy sabes cosas de Dios, sabes que tienes que venir a la iglesia, sabes tal vez que Cristo es el medio de salvación, pero aún hasta el día de hoy no te comprometes a seguirlo. Eres un incrédulo. Tal vez miras pornografía,
Tal vez has tenido relaciones sexuales antes del matrimonio y estás viviendo en concubinato. Eres un fornicario. Tal vez no seas, has ido al yatiri y te has ido a hacer medir la coca y no sé más. Te has juntado con hechiceros y brujos. Has violado el mandamiento. Tal vez eres un idólatra. Tienes ídolos, cosas que amas más que a Dios. Pero lo que sí estoy seguro, amigo y amiga, es que eres un mentiroso. Eres un mentiroso. ¿Te das cuenta a dónde te estás dirigiendo? No heredarán la vida eterna, dice el texto. Arderás en el lago que arde con fuego y azufre. Dios es claro. Pero sabes, Dios ha provisto un medio de salvación. Dios ha provisto un gran salvador para un gran pecador como tú. Y es su Hijo Jesucristo. Es nuestro Señor, amigo y amiga. Tienes que creer en Cristo, en la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Él ha muerto por los pecados de su pueblo. Y debes aferrarte a esa obra. Debes creer en Cristo. Y debes arrepentirte de lo que has hecho delante de Dios. Y prometerle a Dios que vas a cambiar tu vida. Pedirle a Dios que te dé un corazón nuevo, que te dé un pensamiento nuevo y un amor genuino por Cristo. Solo de esa manera podrás heredar la vida eterna y todos tus pecados serán cancelados y podrás gozar del hogar celestial juntamente con nosotros como pueblo de Dios. Sea bendita la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar. Oremos al Señor.